Primero que nada, desearles a todos un excelente día, agradecer su tiempo y estoy encantada una vez más de estar acompañándolos en estos eventos que son tan valiosos y nos permiten de alguna manera compartir pues todo el conocimiento que cada uno de nosotros va adquiriendo en su trayectoria profesional. El día de hoy vamos a estar conversando sobre el tema de cómo realizar auditorías remotas en sistemas integrados o en cualquier tipo de sistema de gestión con éxito. ¿Listo? Para empezar a hablar del tema de cómo realizar auditorías remotas, es importante hacer una breve introducción, ¿no? La mayoría de las personas que nos desempeñamos o nos hemos desempeñado en algún momento de nuestra trayectoria en un rol de auditor, cuando vamos a conversar de un tema que si bien ha estado en auge particularmente en los últimos 2 años, todo esto como efecto de la pandemia, ha sido algo que se ha venido pensando y se ha venido estandarizando con un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, por eso es necesario conocer esos elementos que son base de las buenas prácticas que se han establecido en este marco. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, hay un documento denominado IAF-MD, es una guía técnica que nos permite hacer auditorías asistidas por computador, si bien no es una guía técnica que le aplique a todos los sectores, a todas las empresas, es un documento que brinda una referencia y podría decirse que es como el primer paso que se dio hacia la estandarización de este tipo de auditorías. ¿Listo? Adicionalmente, se tiene actualmente la norma ISO 19011 en su versión 2018, la cual nos da las directrices para la auditoría de sistemas de gestión, de los diferentes tipos de sistemas de gestión. Esta norma básicamente estandariza y da las buenas prácticas en relación a un proceso de auditoría y dentro de su contenido tiene algunas aclaraciones con respecto al tema de auditorías virtuales. Finalmente, aplicar estos elementos más la guía práctica del grupo de auditorías de la ISO 9001, publicada más o menos en el 2020, nos brinda una orientación ya más detallada y más específica, ampliando el tema de lo que son las auditorías remotas. Entonces, a lo largo de la presentación vamos a estar viendo esas buenas prácticas que están consolidadas en estos 3 documentos principales que podemos ubicar por medio pues de los entes que emiten los mismos, ¿listo? Por ende, pues una de las primeras preguntas de pronto para las personas que somos un poco más nuevos en el tema de las auditorías es qué es la IAF. Entonces, la IAF es la Asociación Internacional de Acreditación. Esta asociación da la evaluación de conformidad a los organismos de certificación, ¿sí? Es decir, esta organización acredita a aquellas empresas o organizaciones que se encargan de certificar sistemas de gestión. Por ende, normalmente es muy importante, por ejemplo, cuando estamos hablando de certificaciones de sistemas de gestión, tener en cuenta por quién está acreditado. Esta organización no llega al nivel de cada una de las empresas, sino su foco está en aquellos que están certificando a los implementadores de las normas. ¿Listo? Esta organización tiene como función principal desarrollar un programa mundial que permita la evaluación de la conformidad y reduzca el riesgo para las empresas y para los clientes. ¿Cuáles empresas? Esas empresas que se encargan de certificar y cuáles clientes? Aquellas organizaciones que están interesadas en obtener una certificación de un sistema de gestión. La IAF asegura la transparencia del proceso de evaluación y sus resultados, garantizando que se pueda confiar en los certificados acreditados. Por eso, siempre que se hablan de certificados, al ver su acreditación, esto de alguna manera asegura a los usuarios la competencia e imparcialidad del organismo acreditado y da
un segundo, vamos a decir, plus con respecto a la confiabilidad de ese certificado. ¿Por qué estoy hablando de la IAF si empecé a hablar de auditorías virtuales? Bueno, porque fue la IAF la pionera, por llamarlo de alguna manera, en el tema de la estandarización de auditorías remotas, virtuales, en su momento denominadas auditorías asistidas por computador. La IAF desarrolló la guía MD4 del año 2008, en la cual básicamente estableció un documento obligatorio para aquellos procesos de evaluación de la conformidad en requisitos de evaluación de la conformidad y requisitos de los organismos que realizan auditorías y certificación de sistemas de gestión. Cuando se utilizan las técnicas de auditorías asistidas por computadora como parte de la metodología de la auditoría, ¿listo? Es decir, este es un documento referencial para que podría utilizar cualquier empresa, pero termina siendo obligatorio cuando en medio de un proceso de certificación o un proceso de acreditación de un organismo certificador, se utilizan auditorías asistidas por computador, auditorías virtuales. ¿Listo? El uso de auditorías asistidas por computador, conocidas como CAT por sus siglas en inglés, como comentaba, no es obligatorio, pero si un organismo de certificación y su cliente optan por hacer un tipo de auditoría remota, virtual, haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación, se hace obligatorio que cumplan con los parámetros establecidos o las directrices establecidas en esta guía. Entonces, básicamente, es un documento obligatorio para fines de evaluación y auditoría de organismos de certificación. Ahora, en el contenido del documento nos da diferentes directrices desde el punto de vista de las técnicas o herramientas a utilizar, como por ejemplo el tema de las teleconferencias, videollamadas y algunos elementos que vamos a ir viendo más adelante. ¿Listo? Por otra parte, otro de los documentos referenciales que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de auditorías es la norma ISO 19011 en su versión vigente para el año 2018 nos establece una orientación general sobre la auditoría de sistemas de gestión donde incluye parámetros para definir, incluye descripciones para lo que son los principios básicos de una auditoría, cómo se gestiona un programa, cómo se debe realizar cada una de las auditorías de los sistemas de gestión e incluso pues nos da orientación sobre cómo evaluar la competencia de las personas que participan en el proceso de auditoría. Si bien vamos a estar hablando de auditorías remotas, es importante siempre tener claro que hay diferentes tipos de auditorías. Estos tipos de auditorías están definidos en esta norma, las cuales se clasifican en auditorías de primera, segunda y tercera parte, donde primera parte suelen ser auditorías internas. Yo podría hacer una auditoría remota interna. También hay auditorías de segunda parte que pueden ser, por ejemplo, una auditoría de un proveedor o de otra parte interesada. Estas, de hecho, como comentaba Juan David en la introducción de la presentación, también podrían darse de manera virtual. De hecho, ahora mismo prácticamente es casi un requisito porque muchas empresas están trabajando de manera remota y deben seguir y deben cumplir con su programa de auditoría. ¿Listo? De hecho, en algunos casos, los organismos certificadores también se han visto en la obligación de hacer estas auditorías remotas, por lo menos en las que son de mantenimiento de las certificaciones, ¿no? Y ahí estaríamos hablando de las auditorías de tercera parte. Continuando con la presentación, específicamente en la norma ISO 19011, en el anexo 16, la norma establece algunos criterios básicos sobre lo que son las auditorías de actividades y ubicaciones virtuales, así se denominan el anexo. Sin embargo, en este anexo básicamente nos está estableciendo los parámetros mínimos de lo que tenemos que considerar cuando hacemos auditorías remotas. Entonces, allí nos dice que las auditorías virtuales se realizan cuando una organización desempeña un trabajo, proporciona un servicio usando un entorno en línea que permite a las personas, con independencia de la ubicación física, ejecutar procesos. En palabras un poco más sencillas, lo que comentaba Juan. Cuando tenemos la capacidad de ejecutar las actividades de nuestros procesos desde una
independencia física desde mi casa, desde la oficina, desde cualquier país, eso permite o da cierta flexibilidad a la hora, pues, de auditar ese tipo de procesos. ¿Listo? Una auditoría virtual sigue el proceso estándar de auditoría a la vez que usa tecnología para verificar las evidencias objetivas. Esta frase es supremamente importante y resume prácticamente el concepto de auditoría virtual, porque si bien es una auditoría que se está considerando, vamos a decir, en auge, como lo comentaba anteriormente, sigue siendo un proceso estándar, es decir, sigue cumpliendo el proceso básico de una auditoría. La diferencia es que usa ciertas tecnologías para verificar las evidencias objetivas. Que para hacer uso de esas evidencias objetivas necesitamos analizar ciertos elementos de cómo impactan los riesgos, oportunidades, las competencias de las personas que van a participar, la disponibilidad de la organización y de los participantes en cuanto al acceso y uso de estas tecnologías de información, etcétera. En ese sentido, es importante que tanto los auditados como el equipo auditor conozcan, pues, cuáles son esos requisitos tecnológicos apropiados para las auditorías virtuales y, más que conocerlos, hagan uso de los mismos. ¿Listo? Dentro de este mismo anexo y dentro de la norma, podemos, en el anexo 1 de la 19.011, podemos identificar dos tipos de auditorías remotas o a distancia. Una es con interacción humana y la otra es sin interacción humana. En el caso de las auditorías con interacción humana, básicamente, pues, van a ser reuniones dadas en medios de comunicación interactivos donde se pueden hacer entrevistas, observar el trabajo realizado, completar una lista de chequeo, revisar documentos con la participación del auditado, ¿listo? E implica, pues, evidentemente que tanto el auditado como el auditor deben disponer de una tecnología que les permita, por un lado, comunicarse y, por otro lado, compartir la información. En el caso de las auditorías que se hacen de manera remota, sin interacción humana, estamos hablando de aquellas auditorías donde se hace una revisión, por ejemplo, documental, donde estamos revisando, por ejemplo, los documentos, registros, damos un acceso controlado al auditor y al equipo auditor para que haga una revisión previa, pues, de nuestra documentación, o para que observe el trabajo que se está desempeñando sin que haya una participación del auditado. ¿Listo? Generalmente este tipo de auditorías sin interacción forman parte, pues, de un plan de auditoría cuando estás haciendo esa verificación o ese análisis exhaustivo, pues, de la documentación y procesamiento de los datos que dispone la compañía. Estos métodos, como comentaba, los podemos consultar en la norma 19.011 en su versión 2018. ¿Listo? Como decíamos en la lámina anterior, si bien la auditoría virtual hace uso de las tecnologías, sigue siendo un proceso que cumple con la gestión más o menos estándar de una auditoría. Por ende, entonces, debe tener una gestión de un programa de auditoría donde esta gestión, de acuerdo a un diagrama, vamos a decir, estándar generalizado de los diferentes pasos que debería incluir en su evaluación, alineándolo con la metodología de planificar, hacer, verificar y actuar, nos determina o nos genera una guía para los pasos mínimos que yo debo considerar cuando estoy haciendo la programación de las diferentes auditorías que vaya a tener, incluyendo, si es que en el programa voy a tener auditorías virtuales, pues la metodología que voy a tener que seguir es más o menos similar, ¿listo? Entonces voy a tener que establecer los objetivos del programa de auditoría, determinar y evaluar los riesgos y oportunidades del programa de auditoría. Tal vez en este paso o en esta sección, en esta actividad en específico, es donde tal vez haya un mayor hincapié en el tema de las auditorías remotas, porque es donde vamos a tener que hacer un análisis de qué tan viable es hacer o no hacer la auditoría de una instalación, una ubicación, un proceso, un área de manera remota.
y este análisis solo se va a poder lograr mediante pues una determinación de los riesgos y oportunidades que implicaría hacer esa auditoría de manera remota. Listo. Luego tenemos establecimiento del programa de auditoría. En esta etapa de establecimiento del programa de auditoría es donde vamos a definir los roles y responsabilidades de cada uno de los participantes en el programa y en las auditorías. Listo. Las competencias que deberían tener cada una de estas personas, así como la extensión de las actividades, el idioma que se va a utilizar, qué tipos de tecnología se van a usar, cuáles van a ser los medios de comunicación, cuáles van a ser los acuerdos y los protocolos en tema de confidencialidad, seguridad y protección de datos, los objetivos que se persiguen con el programa, los recursos, no solo desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista del tiempo. En el caso de las auditorías virtuales, la ventaja que se podría tener es que hay una flexibilidad con respecto a la optimización del tiempo porque nos vamos a ahorrar el tiempo que se ocupaba en traslados, en viajes, en todas estas actividades de la logística normal de un proceso de auditoría en sitio. ¿Listo? Luego tenemos, evidentemente, la implementación del programa de auditoría, que no es más que realizar cada una de las auditorías que planificamos y de manera paralela y simultánea, pues mientras vamos implementando, debemos ir haciendo un seguimiento del programa para saber pues cuál es el desempeño que se está teniendo del mismo, cuáles son los resultados, qué auditorías estamos alcanzando, qué riesgos nos encontramos, qué problemas nos encontramos, y si esto lo enmarcamos en un entorno virtual, pues es aún más importante el tema del seguimiento porque es allí donde nos va a dar la oportunidad de aprender. Evidentemente en las primeras auditorías virtuales que hagamos, pues no vamos a tener tanta experiencia ni vamos a ser tan efectivos en el manejo del tiempo y de cada uno de estos elementos que estamos nombrando. Así que a medida que lo vayamos ejecutando constantemente, pues va a ser mucho más fácil. Listo, sabemos que un programa de auditoría pues siempre va a estar en una revisión y una mejora continua, que es lo que me va a permitir que cada vez pues la efectividad y la eficacia con respecto al programa sea mayor. Lo ideal y lo que todos perseguimos cuando hacemos un programa es que las auditorías que planificamos se ejecuten. ¿Listo? Luego, en esta misma norma, en la 19.011, en la cláusula 6, vemos pues todo lo que tiene que ver con las actividades para realizar una auditoría. ¿Listo? Entonces, una vez, como veíamos en el paso anterior, que se empieza la implementación del programa de auditoría, por eso es que se ve la flechita que activa el inicio de la auditoría. Implementar el programa implica empezar a ejecutar cada una de las auditorías que yo planifiqué que iba a ejecutar, ¿no? Entonces, para eso, yo cuando hago el programa, estimo qué auditorías voy a hacer. En el inicio de la auditoría, pues voy a establecer el contacto con los auditados, definir las solicitudes con respecto a la información, voy a pedir los accesos controlados para los que en teoría o por lo menos el que va a ser el auditor líder. Se definen pues todas estas políticas de seguridad, acceso controlado a la información, protección de datos. Si es necesario, se firman aquellos acuerdos de confidencialidad de acuerdo al marco legal que tenga cada país y en función pues a esos elementos se hace una fase de preparación de las actividades. En esa fase de preparación de las actividades vamos a hacer una revisión de la información documentada inicial que solicitamos. En esta fase de preparación perfectamente podría tener lugar una de las actividades de auditoría remota sin interacción humana, porque simplemente voy a solicitar un acceso o voy a solicitar el envío de cierta información y voy a analizar y preparar la auditoría en función a esa información. Aquí, en función de esto, se realiza el plan de la auditoría, establecemos los cronogramas de las actividades, distribuimos estas actividades en el que va a ser el equipo auditor. Evidentemente, para poder distribuirla tenemos que definir quién es el equipo auditor, quiénes van a participar, si van a haber observadores, si va a ser necesario la presencia de algún experto técnico. De hecho, otra de las ventajas que podría tener las auditorías virtuales con respecto a las auditorías
en sitio es, por ejemplo, la participación de expertos técnicos, porque es mucho más sencillo coordinar la participación en un tiempo finito, definido, planificado de un experto técnico que tenga acceso a información, que haga un análisis y que emita una conclusión, a tener que coordinar el traslado, la logística, el alojamiento, viáticos, etcétera, y hace que sea un poco más complejo. ¿Listo? Luego, para lo que tiene que ver con la ejecución, cuando hacemos evidentemente el contacto, establecemos el plan, los objetivos, el alcance, los criterios de la auditoría, pues estamos prácticamente definiendo pues este plan, que si lo llevamos a la analogía de lo que estamos conversando el día de hoy de auditorías remotas, pues sería el plan de la auditoría remota, ¿no? El hacer es básicamente ejecutar estas actividades. Para poder ejecutar las actividades, pues debe estar muy claro, como comentaba anteriormente, las responsabilidades de cada uno de los participantes, tanto en el equipo auditor como los guías, observadores, expertos técnicos. Se suele hacer una reunión de apertura. Esta reunión, en el caso de las auditorías remotas, puede ser una teleconferencia, una videollamada con la participación de pues todos los involucrados y se comunican pues los objetivos de la auditoría y en sí se empiezan a ejecutar cada una de las actividades programadas con las diferentes tecnologías que apliquen. ¿Listo? En este sentido es básicamente hacer lo que se hacía en sitio de manera remota. Y finalmente, pues un proceso normal de auditoría tiene un cierre en donde se prepara un informe de la auditoría, se comunican los resultados, se identifican y se analizan los riesgos y oportunidades en función a los resultados reales. Y todo esto, como siempre, entra en un proceso de mejora continua. ¿Listo? En cuanto al proceso de recopilación y verificación de la información, sigue siendo también el mismo. La diferencia es de dónde obtengo la información. Por ejemplo, en las fuentes de información, pues pueden ser medios electrónicos, puede ser un acceso que yo le di a un Drive, puede ser un acceso controlado a una plataforma automatizada como ISOTools, puede ser un correo electrónico donde le transferí la información que necesitaban conocer. ¿Cierto? Pero el proceso como tal de recopilar y verificar la información sigue siendo el mismo. Hay una fuente de información, hay una recopilación mediante un muestreo. Este muestreo pues lo define el auditor en el momento en que está haciendo la auditoría. De esta recopilación de información de esas fuentes hay una evidencia y en función a esas evidencias se toman unas decisiones y hay unos resultados. Al comparar dicha información recopilada con los criterios de la auditoría y en el caso de que aplique, pues habrán hallazgos de auditoría. ¿Listo? Recordemos pues que también de la recopilación de información no siempre van a salir hallazgos, pueden salir recomendaciones, conclusiones, etcétera. Pero el proceso en general sigue siendo el mismo, lo que cambia es el enfoque de la fuente de la cual voy a obtener la información. ¿Listo? Finalmente, de pronto el documento que de pronto puede ser más valioso para todos los que queremos iniciar en este tema de las auditorías virtuales o que queremos conocer un poco más al detalle las buenas prácticas, como comentaba la ISO en colaboración con la IAF desarrollan una serie de documentos que son un grupo de buenas prácticas para la implementación de la 9001 y entre esas buenas prácticas se estableció pues una guía para las auditorías remotas, ¿cierto? Este grupo de buenas prácticas surgió en el 2002 como un esfuerzo de la ISO y de la IAF de facilitar pues la implementación de los sistemas de calidad, luego pues su objetivo fue ayudar a difundir estas buenas prácticas que terminan siendo las lecciones aprendidas de los auditores y de los normadores que hacen vida en estas dos organizaciones y que de alguna manera pues dan reconocimiento al trabajo efectuado por ellos, ¿listo? Específicamente en
el grupo de buenas prácticas para auditorías remotas, que es el documento que pues estamos viendo ahorita en pantalla como una fotografía, está disponible en la web que comentaba en la página anterior. Desde aquí podemos descargar absolutamente todas las buenas prácticas que están definidas en el entorno de de la implementación de la 9001 y entre esas, pues, las buenas prácticas en función a auditorías remotas. Como vimos anteriormente, las auditorías remotas han sido comentadas en el anexo 1 de la 19011. El valor de este método reside en su potencial de proveer flexibilidad para cumplir los criterios de las auditorías, más en contextos donde no podemos controlar las variables que hacen que sea por momentos imposible hacer una auditoría de manera presencial, como lo que vivimos prácticamente en el 2020, que la mayoría de los países estuvo en una cuarentena obligatoria y no habían operaciones en las empresas, sino prácticamente el teletrabajo se volvió el factor común de la mayoría de las organizaciones. Tanto en la 19.011 como en la guía IAF MD4 deberían ser conocidas por todos los auditores y en general pues estos nos dan unos beneficios para implementar métodos de auditorías donde las partes sean conscientes de su rol, los insumos, los resultados, los riesgos y oportunidades. ¿Cuál es el factor clave en el tema de las auditorías remotas? Que es crítico el uso de las tecnologías de información y comunicación, así que al ser crítico el uso de las tecnologías, porque puede generar el hecho de que se haga o no se haga la auditoría, pues es importante analizar que esté disponible, que sea confiable, que sea segura y que los acuerdos en relación a la protección de los datos pues estén claramente establecidos desde que se prevé realizar la auditoría. Listo. Como vimos, bueno, la auditoría es un proceso sistemático, independiente, que hace uso de las tecnologías de información para determinar el grado en que se cumplen los criterios de la auditoría. Si tratáramos de sintetizar en pasos simples lo que hemos visto hasta el momento, pues habría una fase de planificación de la auditoría virtual, donde básicamente evaluamos la viabilidad y el riesgo de realizar la auditoría de manera virtual, determinamos cuáles son las tecnologías de información y comunicación que tenemos disponibles y que necesitamos para poder efectuar este proceso. Definimos los roles, la participación, coordinamos los accesos, hacemos las pruebas de esas tecnologías que tenemos disponibles y verificamos si los recursos que tenemos en el momento son suficientes para que sea viable realizar la auditoría. En caso de que sea viable, pues entonces se pasa a una segunda etapa de realización, donde básicamente aquí lo que hacemos es realizar o efectuar el cronograma pues de la auditoría que definimos en el paso anterior, donde por medio de entrevistas, chats, videos, teleconferencias o diferentes técnicas, obtenemos la información que nos proporciona la evidencia objetiva de cómo se están ejecutando las actividades de los diferentes procesos o funciones auditadas. ¿Listo? Finalmente, pues hay unas conclusiones y un reporte de hallazgos. En el caso, pues, de las auditorías remotas, es súper valioso contar con herramientas que nos permitan hacer esos reportes y esas conclusiones en línea. No me quiero adelantar, pero pues más adelante Diego nos va a contar un poco más de esas diferentes alternativas. Por ejemplo, en ISOTools contamos con una herramienta que nos permite ir haciendo el reporte de los diferentes hallazgos que podamos encontrar durante las auditorías, evaluando pues cada uno de los criterios que tengamos, ya sean las cláusulas, listas de chequeo específicas, etcétera. Listo, y como comentaba al principio, siempre es importante, y más en un proceso de auditoría virtual, el seguimiento, porque de ese seguimiento es que vamos a aprender cuáles son las condiciones que tenemos que mejorar, si hay alguna competencia de pronto en los auditores internos que haya que afianzar un poco más, de pronto no tenemos la disponibilidad de las herramientas necesarias y tomar esas acciones que nos permitan que las próximas auditorías pues sean cada vez más efectivas.
Entonces, las auditorías remotas se refieren al uso de las TIC en palabras sencillas para recopilar información, entrevistar a los auditados y por medio de métodos que no son posibles o deseados, o sea, cuando no es posible hacerlo de cara a cara, pues podemos utilizar y recurrir a estas alternativas con las tecnologías de información para hacer posible el hecho de la ejecución de la auditoría. Listo, aquí bueno, hay dos escenarios generales en el caso de las auditorías, algunas remotas en sitio, es decir, también puede darse el caso donde el auditor esté en el sitio, por ejemplo, en una compañía, y desde allí esté auditando, por ejemplo, otras sedes u otras ubicaciones geográficas que pueda tener esa compañía. O puede haber auditorías remotas fuera de sitio donde simplemente el auditor no se encuentra en la organización y tanto las personas como los procesos involucrados están en instalaciones del cliente, en otro lugar, en su casa, en diferentes ubicaciones físicas. Listo. En esta misma guía de buenas prácticas, pues nos da algunas alternativas de cuáles son esas herramientas que deberíamos considerar a la hora de hacer una auditoría virtual y tener claro que al hacerla en un entorno virtual, pues debemos tener ciertas herramientas digitales que nos permitan utilizar esos activos tecnológicos, ya sea como software, hardware, en algunos casos incluso dispositivos automatizados que permitirían, por ejemplo, que por medio de una cámara web se inspeccione un proceso de producción en línea. ¿Listo? En el caso de las auditorías remotas, estas solo van a tener éxito y creo que he hecho bastante hincapié en el tema cuando se cumplen las condiciones adecuadas, es decir, cuando se evalúen los riesgos, oportunidades y se prevea de los recursos necesarios para asegurar la ejecución de la misma de manera que tanto los auditores como los auditados se sientan cómodos, es decir, que manejen las tecnologías, que las tengan disponibles, que las pruebas previas que se hicieron pues hayan verificado que tienen el acceso y pues todas estas requisitos que hemos venido hablando. Es indispensable determinar en función a estos criterios si es conveniente o no hacer una auditoría remota. Si yo no tengo acceso a Internet, no tengo herramientas para hacer videoconferencias y tengo la información de pronto almacenada en los computadores de la compañía sin un respaldo que pueda sacar de la misma, solo en esa ubicación física, pues no va a ser viable hacer una auditoría porque simplemente no tengo los medios y no puedo acceder a la información. Listo, para esto, pues la norma nos da una sección donde pues nos hace una serie de preguntas desde el enfoque de confiabilidad, uso de TICs, las personas, operaciones, complejidad, y en función de esas respuestas a estas opciones o estas preguntas que nos salen en este cuadrito, pues es mucho más fácil establecer si tenemos o no la capacidad de identificar y mitigar esos riesgos que puedan hacer que la aplicación de los métodos remotos sean factibles o no. ¿Listo? En riesgos y oportunidades, hay un montón de riesgos y oportunidades en relación pues al tema de las auditorías. De pronto las oportunidades más relevantes es que se puede ampliar la muestra cuando se tiene acceso remoto directamente al sistema de gestión. Si nosotros a un auditor le damos un acceso controlado, pues él va a saber exactamente cuántos documentos tengo o va a saber exactamente qué información tengo en función a ese acceso que yo le di, por lo cual la muestra que va a sacar puede ser más representativa. ¿Listo? Podemos acceder por video o a procesos complejos que en condiciones normales tal vez no se podría. A su vez ayuda a la elaboración del informe de auditoría cuando se presentan evidencias digitales, porque el auditor pues en su momento después de que termina las actividades de ejecución pues tiene un tiempo para sentarse a analizar, procesar y puede contrarrestar cuando la evidencia está digital y siempre la tiene disponible mientras hace el informe. ¿Listo? Mejora la comunicación entre el equipo y el auditado, pues en este sentido, al tener
que presentar evidencias digitales, pues no hay lugar a dudas, por lo cual la comunicación es mucho más directa. Y en general mejora las habilidades en TICs de los dueños de los procesos e incluso de los auditores. ¿Cuáles son los riesgos más representativos? Por ejemplo, que falte el internet, que se vaya la luz, que no haya energía, que de pronto nos falle alguna de las herramientas tecnológicas y no conozcamos cómo revisarlas o no tengamos el soporte tal vez de un técnico de TI, ¿cierto? Fallas en los computadores, si utilizamos, por ejemplo, plataformas automatizadas, no sé, indisponibilidad de la plataforma, velocidad inadecuada, indisponibilidad de la infraestructura tecnológica, de pronto las habilidades que pueda tener el auditado hace que pueda ser lenta la entrega de las evidencias porque tal vez no sabe cómo manejar la herramienta o cómo acceder, que el equipo auditor pues no conozca la empresa y se lleve nada más por lo que le va mostrando el auditado, es también un riesgo que hay que considerar. Subestimación de las limitaciones de la comunicación virtual, o sea, de pronto en las pruebas técnicas todo funcionó y nos confiamos y no tenemos un plan de contingencia en caso de que algo falle y que tal vez el alcance, el número y la duración de las auditorías pues no se planificó correctamente y no se llega a completar las actividades que se tienen previstas. Listos, estos son los riesgos resumidos. Sin embargo, hay diferentes técnicas que nos ayudan, ¿sí? Estoy desfasada mucho en tiempo ya, perdón, si quieres lo Sí, dejamos hasta aquí. si quieres vamos a ir cerrando Ya, para darle perfecto. paso a Diego, ¿vale? Ya termino con esto y listo, listo. En cuanto a las auditorías, como hemos venido viendo, el factor de éxito está en las competencias que tenemos, en la experiencia que tenemos y en la disponibilidad que tenemos de las tecnologías de información y comunicación. Algunas de las más conocidas pues son la teleconferencia y videollamadas, Skype, WhatsApp, etcétera. Reuniones virtuales con participantes ilimitados, como lo que estamos de hecho experimentando en este momento con GoToWebinar. Hay otras alternativas como Zoom. Tenemos otras herramientas de comunicaciones interactivas que nos permiten tener, no sé, por ejemplo, chats, compartir archivos, también tener llamadas y tiene un alcance un poco más amplio o sistemas automatizados como ISO-Tools, donde tenemos un acceso remoto a la documentación y a las evidencias de la ejecución de los diferentes procesos que forman parte del sistema. Hay otros sistemas que también pueden utilizar para esto, por ejemplo, los sistemas ERP administrativos como SAP, o en general los medios electrónicos que me permitan compartir evidencias, ya sea por correo, almacenamientos en nubes, etcétera. ¿Listo? Ya para terminar, de pronto recomendarles que pues busquen estos documentos. De hecho, son, por lo menos esta guía es pública, no tiene ningún costo y accediendo a esa URL pues pueden acceder a toda esta información con más detalle.